Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. A todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Haciendo Juntos, el devocional, un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Iglesia, a todos un cordial saludo, qué rico volvernos a encontrar por este medio, para mí es un gozo. El día de ayer no pudimos encontrarnos, estaba haciendo unas diligencias y bueno, de verdad que el tiempo no me daba y por eso no nos pudimos encontrar el día de ayer. ¿Qué tal si en esta mañana empezamos entregando nuestras cargas al Señor? No puedo olvidar cómo en nuestro último devocional hablábamos justamente de aligerar nuestras cargas y cómo podíamos ver ciertamente que nuestra vida se puede asimilar a la carrera ciclista, aquella carrera que tiene que ser liviana, aquella carrera que a veces es de gran esfuerzo, pero que debemos llegar todos a la meta, así no lleguemos de primeras, porque en la fe cristiana el ganador no es el que llega de primeras, no, 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 no. El ganador, el vencedor en la fe cristiana es el que llega y llega acompañado de todos aquellos a los que les habló el Evangelio, les discipuló, les amó, oró por ellos. Ese es el gran vencedor en el pueblo del Señor, aquel que abre su boca, aquel que abre su corazón, aquel que abre aún las puertas de su casa para que otros lleguen a los pies de Cristo. Padre, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús, teniendo nuestras luchas, teniendo, Padre, nuestros afanes, teniendo, Señor Jesucristo, nuestras preocupaciones. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana en oración podamos descargarlas ante tu presencia. Podamos, Señor, decirte, ayúdanos y sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, tú conoces realmente los afanes, la aflicción de nuestras vidas, las preocupaciones, las angustias, las ansiedades, Señor Dios. Pero, Padre, como dice el apóstol Pedro, entreguen sus ansiedades a Dios, que Él cuida de ustedes. Hoy venimos ante ti, Señor, y ponemos cada una de ellas en tus manos, porque sabemos, papá, que eres tú quien darás un buen término a cada una de ellas. Permítenos ser diligentes, permítenos ser hombres y mujeres de fe, permítenos ser siempre respetuosos, guardando el testimonio en todo momento, en todo aspecto, mi Señor. Redarguye nuestro corazón cuando sea altivo, redarguye nuestro corazón cuando no ponga la otra mejilla, redarguye nuestro corazón cuando no sigamos tu ejemplo de humildad y de mansedumbre, redarguye nuestro corazón, Señor Jesucristo, cuando estamos siendo carnales, cuando nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones y estamos, Señor mío, ciertamente olvidando tus enseñanzas, olvidando, Padre, tu influencia en nosotros. Yo quiero darte todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entregamos este devocional en tus manos. Abrimos la palabra de Jesús, Señor, y te pido que sea vida a nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Amén y amén. El día domingo tuvimos una predicación que el Señor me permitió titular La fuerza de los pequeños. Si usted no la ha visto, allí está en nuestro canal de YouTube. Lo invito a que vaya, a que la vea, a que la disfrute, a que la comparta. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. El Señor nos habló de una manera profética a nuestra iglesia, el Señor nos habló de una manera profética a cada uno de nosotros, nos retó, nos ubicó, nos exhortó, nos animó. Ciertamente, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y bueno, oramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre su vida y la mía. Hoy seguimos hablando de un tema muy, muy especial que nos habla Hebreos capítulo 12. Yo le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Así pues,
teniendo en cuenta que debemos alivianar nuestras cargas, despojarnos del lastre que nos estorba, porque llegábamos a la conclusión en el devocional anterior que el Señor nos da la capacidad, el entendimiento y las fuerzas para que así sea, para que así sea. Esta semana una persona me decía: Daniel, yo le doy gracias a Dios y a esta persona que me ha hecho vivir todo esto, porque si yo no hubiese vivido todo esto, yo no hubiese reaccionado. Si yo no hubiese vivido todo esto, yo no hubiese tenido la intención de cambiar. Ha sido duro, han sido golpes, ha sido soledad, ha sido muchas cosas, pero me ha servido. Me ha servido para cambiar, me ha servido para reflexionar, me ha servido para acercarme más a Dios. Y la exhortación en la palabra en esta mañana es que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó los sufrimientos del presente. Y dice el versículo 3 entonces, hoy empezamos con él. Así pues, consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El escritor a los Hebreos tiene una preocupación, y es una preocupación latente en medio de toda la carta. Es una preocupación que también nace en el corazón de nosotros como pastores, como mentores. Les soy honesto. Es una preocupación que nace en su corazón como padre, como abuelo. Es una preocupación necesaria para estar pendientes de la vida de cada uno de los que nos rodean. Y es que una de las armas que utiliza la vida, el mundo, Satanás, para atacar a los hijos de la fe, a los seguidores de Cristo, nuestras vidas como cristianos, es justamente el cansancio, el ánimo, en este caso el desánimo. Por eso usted se da cuenta en medio de la palabra cómo el Señor siempre tiene palabras de ánimo y de enfoque para con sus siervos. Recuerda cuando le dijo a Josué: no temas ni desmayes, no te desanimes, Josué, que yo estoy contigo. En Isaías también le dijo al pueblo: no temas ni desmayes, pues yo estoy contigo. A Moisés le dijo lo mismo, a David le dijo lo mismo, y hoy el escritor a los Hebreos nos dice a nosotros como hijos de Dios: yo no quiero que ustedes abandonen por el desánimo o abandonen por el cansancio. El cansancio es normal, el desánimo es normal en nuestras vidas, pero lo que no queremos llegar es a abandonar, a volvernos atrás, ciertamente a tomar de donde Dios nos ha sacado. Porque, como dice el Señor, son los cerdos los que hacen eso, que ya después de limpios van y se revuelcan nuevamente en su lodo, en su suciedad. Por eso el Señor a nosotros nos ha llamado ovejas, ¿cierto? Porque algo que detesta la oveja es estar sucia propiamente, estar cargada, pesada, mojada, llena de lodo, la exaspera ciertamente. Y empieza a darnos tips, empieza a darnos recomendaciones, principios bíblicos, cómo nosotros podemos en medio del cansancio descansar y en medio del desánimo animarnos para continuar la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Y lo que nos dice aquí el versículo es que consideremos la actitud de Cristo, que ante la oposición de los pecadores, de los fariseos, de los romanos, de los gentiles, de todas las personas que estaban en contra de él, perseveró y llegó a la cruz y murió, a pesar que empezaron a hablar que él no era el Mesías, que él era un mentiroso, que él al fin y al cabo no se salvó porque no tenía el poder de salvarse, que murió, etc. El Señor sabía que el cumplir la voluntad con su Padre iba a traer calumnias por parte de los hombres y no iba a poder ver ciertamente lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, que era la salvación.
sino hasta tiempo después iba a poder venir el entendimiento a algunos de ellos y otros iban a morir con tal ignorancia. Pero ahora nosotros como hijos de Dios consideremos el amor de Cristo y paguemos amor con amor. Si el Señor nos dice paguen el mal con bien, ¿cómo creen ustedes que se debe pagar la fidelidad? ¿Cómo creen ustedes que se debe pagar el amor? ¿Cómo creen ustedes que debemos pagar ciertamente tal sacrificio, tal amor, tal lealtad, fidelidad, compasión que Cristo ha mostrado con nosotros? Veamos a aquel que perseveró y tomemos su ejemplo, animémonos en él. El versículo 4 sigue en esta misma idea. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, una lucha en la cual debemos ser conscientes, ¿cierto? Como seguidores del Señor, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre como sí lo hizo Jesús. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota, a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Me he tomado el derecho o el permiso de poder leer estos versículos en conjunto para que podamos entender. Hay tres cosas que el escritor nos quiere en esta mañana exhortar para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Primero, pongamos nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Segundo, consideremos su sacrificio y consideremos ciertamente el trabajo que él tuvo que vivir para poder cumplir con su misión. Esto nos debe dar ejemplo y nos puede animar a ser recíprocos en el amor que el Señor nos ha dado. Y tercero, no despreciemos la disciplina que tiene Dios para con nosotros. Iglesia, en la vida vivimos la consecuencia del pecado. Cuando pecamos, este pecado trae unas consecuencias naturales. Me explico. Si robamos, vamos a tener la consecuencia natural de tener una investigación, de que nos acusen, que digan esa persona fue la que lo hizo, que nos persiga la policía, etc. ¿Sí me explico? O sea, el pecar trae las consecuencias. En cualquier índole. Por eso sufrimos, pero eso no es disciplina del Señor. Esas son las consecuencias de nuestra propia desobediencia. ¿Es correcto? En la Biblia también se nos muestra que sufrimos ataques.
Tenemos enemigos naturales. Nuestra propia carne es un enemigo natural. El mundo es un enemigo. Y Satanás es otro enemigo. Sufrimos ataques del mundo, digamos, cuando alguna persona utiliza brujería en contra de otra. Imagínense, hace poco me enteré de un caso tremendo con respecto a este asunto. Las personas nos quieren hacer daño en algún momento, en cualquier aspecto, no solamente en esa parte espiritual. Satanás también planea, dice Pablo, que no desconocemos las artimañas de Satanás en contra de su iglesia. Entonces sufrimos ataques, y esos ataques en algunos momentos, esos dardos del enemigo en algunos momentos llegan a afectarnos, a incendiar ciertos aspectos de nuestras vidas, y debemos ser conscientes qué es lo que está sucediendo detrás. Es verdad. Pero, y todo esto nos hace sufrir en alguna medida las consecuencias del pecado, el ataque de los enemigos, pero en medio de todo esta reprensión, en medio de todo esto que podemos vivir en algún momento, también hay un campo que debemos sufrir y que estamos de pronto en algún momento sufriendo, y es la disciplina del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Los dos anteriores buscan destruirnos, pero la disciplina del Señor busca ciertamente bendecirnos. Y aquí hay un paralelo, aquí hay una comparación. Así como nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, el Señor también nos corrige como a hijos, Y ciertamente no es una corrección de maltrato, no es una corrección de ira, no es una corrección de venganza, sino es una reprensión para que cambiemos, para que podamos ver lo que ha sido invisible para nosotros al día de hoy, para que podamos reaccionar en lo que de pronto no hemos sido conscientes, si hemos sido tercos, si hemos sido testarudos. El Señor nos disciplina y nos hace pasar por momentos de pronto de incertidumbre, nos hace pasar por momentos en que llaman nuestra atención, nos hace pasar por momentos en que necesitamos vivir para poder reaccionar, Y quiero decirle algo, en las consecuencias del pecado somos acompañados por la misericordia del Señor. ¿Sí? Si hemos pecado en algo y debemos sufrir las consecuencias, el Señor nos acompaña. Justamente si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, el Señor nos acompaña. En algunos casos nos libra, casos nos lo deja vivir porque también hace parte de su disciplina. Pero Él está allí con usted. Si usted se ha arrepentido de su pecado, si yo me he arrepentido de mi pecado, el Señor está con nosotros. Sansón pecó de una manera descarada. Teniendo el Espíritu de Dios, jugaba justamente con el don que Dios le había dado para defender a su pueblo. Cuando cae en las manos de Dalila, cuando es completamente débil ante los filisteos, le sacan sus 2 ojos y lo convierten como un animal de carga, lo ponen en la piedra del molino a girarla. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo lo había abandonado, pero que a él le empezó a crecer el cabello y que Sansón se arrepintió en cierta forma en que hizo la tarea que tenía que realizar. Y el Espíritu Santo vino nuevamente sobre Sansón y murió con los filisteos, derrotando a los filisteos. No era el fin que el Señor quería para Sansón, pero nuevamente el Señor le acompañó en medio de su calabozo, en medio de su trabajo forzado que le tocó vivir. El Señor estuvo con él. Ante los ataques del enemigo, el Señor tiene poder y autoridad. El Señor muchos de ellos los contrarresta. El Señor muchos de ellos ciertamente no permite que lleguen. El Señor nos guarda por medio de la santidad que nosotros tenemos ante Él. El Señor es el que viene y libera al endemoniado y sana al enfermo. El Señor viene y dice, peleo la batalla por ustedes. Peleo la batalla por ustedes.
Y en la disciplina, el Señor nos mira atentamente cómo reaccionamos a ella. Por eso yo quiero invitarle en esta mañana, seamos sabios, seamos calmados, miremos al cielo y digámosle, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué no logro ver que tú quieres que yo vea? ¿Sí? Porque la disciplina es buena para podernos corregir del pecado que antes nos metió en problema o del pecado que le abre puertas al enemigo para que haga con nosotros como le provoque. Cuando vencemos el pecado, ciertamente nos estamos evitando las consecuencias de él y nos estamos evitando darle autoridad o potestad al enemigo de hacer con nosotros lo que le plazca. Cuando el Señor dice aquí el propósito de la disciplina, el versículo 11, volvámoslo a leer, por favor. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, la disciplina busca entrenarnos, bendecirnos, fortalecernos, cambiarnos, transformarnos, restituirnos. Y en medio de todo esto está el Señor. Entonces, no tengamos temor a la disciplina del Señor, porque como hijos la necesitamos. Endereza nuestros caminos. La invitación es que renovemos las fuerzas de nuestras manos cansadas y levantémoslas al cielo cuando estemos en dificultad. Y adoremos al Señor. Y fortalezcamos nuestras rodillas endebles, debilitadas, para postrarnos ante su presencia y decirle, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo necesito vivir. Y juntos hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que la pierna coja, aquella piernita que ha sido dislocada porque la oveja ha sido indisciplinada. Cuando la oveja es indisciplinada, el pastor viene y le disloca la piernita y se la pone a sus hombros. Se la entablilla, se la sana, se la envuelve en vendas para que se quede quieta. Pero si el camino tiene mucho bache, si el camino no es derecho, esa pierna coja se puede dislocar nuevamente. Y la idea es que sane, que sane. Siempre la imagen del Señor es de cuidado, si se da cuenta. Pastor, padre, de amor, de compañía. Entonces, iglesia, la disciplina nos hace madurar y necesitamos ser cristianos maduros. Cristianos que participemos de la santidad del Señor. Termino leyendo nuevamente el versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que nos hagas personas participantes de tu santidad. Que nos hagas, Señor, hijos que anhelemos ser como tú. Sabemos que a veces somos tercos, de dura cerviz. A veces, Señor Dios, necesitamos de un empujoncito que se llama ser disciplinados por ti. Padre, te pido en tu nombre santo que el corazón de mis hermanos y el mío no desfallezca, no se canse, no abandone, sino que encontremos la fortaleza que solo proviene de ti, Señor Jesús. Te pido, Padre, en tu nombre, que fortalezcas, amado Señor Dios, las manos cansadas de nuestras vidas. Es decir, que no pasemos la disciplina o la prueba sin adorarte y sin alabarte. Esto nos reconforta y nos alivia. Señor, fortalece nuestras rodillas endebles. Que no haya una sola persona que viva su proceso sin oración.
Padre, sino que estemos siempre, siempre atentos, amado Espíritu Santo, a que es ella, ese refugio en oración, lo que nos va a encaminar, lo que nos va a motivar, lo que nos va a llevar, en cierta manera. Te doy toda la gloria y la honra a ti, mi Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Mi amado, yo sé que ya lo he dicho 2 o 3 veces, pero quiero dejarle en su corazón. El tiempo de disciplina debe rodearse de adoración y de oración para que podamos entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Un tiempo de bendición, un tiempo de corrección. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que maduremos, necesita que nos capacitemos, necesita que reflexionemos para poder seguir recibiendo lo mejor de Él. Porque mejores tiempos vendrán, claro que sí, pero si queremos que mejores tiempos vengan, esos tiempos deben encontrar mejores personas para que los podamos disfrutar. Gracias por acompañarnos en Haciendo Juntos el Devocional.